Soy Ernesto. Tengo 68 años, viudo desde hace 5 y padre de un único hijo, Mauricio, de 42 años. Lo que pasó esa noche en la cena familiar cambió mi forma de ver el mundo. Era un viernes fresco de septiembre en Morelia, de esos en que el aire huele a cantera húmeda y a tierra mojada porque había llovido por la tarde. Desde mi ventana podía ver cómo las luces del acueducto se encendían, marcando un resplandor cálido que se mezclaba con el cielo aún nublado. Preparé la mesa con esmero, como solía hacerlo mi difunta esposa, Teresa. Todavía me parece escuchar su voz diciéndome que el mantel debe quedar bien extendido, que las copas no se ponen torcidas y que nunca deben faltar tortillas calientes en la mesa, por más europeo que sea el vino que se sirva. Mauricio había insistido en que quería cenar conmigo esa noche. «Hace tiempo que no compartimos, papá», me dijo por teléfono, y yo lo creí. Así que compré carne en el mercado de San Juan, la adobé con chile guajillo y la puse a asar en el patio, acompañada de nopales y unas cebollitas cambray. Preparé también una charola de queso cotija con rebanadas de aguacate y abrí una botella de vino de Querétaro que guardaba para ocasiones especiales. Cuando llegaron Mauricio y su esposa, Clara, ya la mesa estaba lista. Ella, siempre sonriente pero con ese aire de distancia, me saludó con un beso rápido en la mejilla. Él, con esa seguridad que nunca tuvo de niño, pero que fue desarrollando con los años, me abrazó con fuerza. «Qué rico huele, papá», dijo, aspirando el aire del patio. «Es la receta de tu madre», respondí, sirviéndoles un poco de carne. Al principio la conversación fue ligera, casi festiva. Hablamos de los nietos, de la escuela de Diego y de los berrinches de Sofía, la más pequeña. Yo escuchaba con atención, disfrutando la música de sus voces y el chisporroteo de las brasas. Había olvidado por un momento la soledad de la casa, esa que se me cuela en las noches, cuando solo el reloj de péndulo marca las horas. Pero entonces, en medio de la cena, cuando ya llevábamos la segunda copa de vino, Mauricio se recargó hacia atrás en su silla, me miró fijo y soltó la frase que me dejó helado. «Esa casa ya es mía, papá. Solo falta tu firma». Al principio pensé que había escuchado mal. Clara bajó la mirada al plato, como quien ya sabía lo que venía. Sentí como el aire se me atoraba en los pulmones. «¿Cómo que tuya?», pregunté con calma fingida, aunque el corazón me golpeaba fuerte. «Pues sí», contestó con una sonrisa que intentaba parecer natural, pero tenía un filo oculto. «Todos lo saben, papá. Tú ya tienes tus años y lo lógico es que yo me haga cargo». Di un trago largo al vino, más para ganar tiempo que por disfrute. No podía creer que mi hijo, el mismo al que enseñé a andar en bicicleta por las calles empedradas de esta ciudad, hablara de mi casa como si fuera un mueble a punto de ser trasladado. «Mauricio, yo sigo vivo», dije, sin alzar la voz, pero con cada palabra marcada como piedra. «Y esta casa no es una carga, es mi hogar». Clara intervino con tono meloso, aunque sus palabras eran veneno envuelto en azúcar. «No lo tome a mal, don Ernesto. Mauricio solo quiere lo mejor para usted. Imagínese, podría mudarse con nosotros, estar más cerca de los niños. Esta casa ya le queda grande». Miré alrededor, los muros gruesos de cantera rosa, las vigas de madera en el techo, las fotografías familiares colgadas en la sala. Cada rincón tenía la memoria de Teresa, de mi juventud, de mis noches de desvelo y de mis mañanas de esperanza. ¿Cómo iba a entregarlo así, como quien da las llaves de un coche viejo? «Grande para mí, tal vez», respondí, «pero no vacía. Aquí está su madre, aquí creciste tú. No es una casa, es mi historia». Hubo un silencio pesado. Solo se escuchaba el crujir de la leña que aún ardía en el patio. Mauricio se inclinó hacia mí, esta vez sin sonrisa. «Papá, no lo hagamos más difícil. Ya hablé con un notario. Solo falta que firmes para dejar todo en orden». Me quedé mirándolo, tratando de encontrar en sus ojos al niño que me llamaba papito cuando le daba miedo la oscuridad, pero no estaba. En su lugar había un hombre decidido, con la mirada fija en un objetivo. Terminamos la cena sin más palabras importantes. Clara fingió entusiasmo con los postres. Mauricio cambió el tema a los negocios, pero yo ya no los escuchaba. Sentía un nudo en el estómago, como si me hubieran arrancado algo sin tocarme. Cuando se fueron, cerré la puerta lentamente y me quedé apoyado en ella.
oyendo cómo se alejaba el motor de su camioneta. La casa de pronto me pareció más grande y más silenciosa que nunca. Caminé hasta el cuarto de Teresa y acaricié el marco de la foto, donde aún sonríe con su vestido blanco de feria. «¿Escuchaste, Tere?», susurré. «Dice que esta casa ya no es mía». El eco de mi voz rebotó en las paredes y se perdió en la oscuridad. Fue entonces cuando entendí que algo se había roto esa noche y que no sería fácil recomponerlo. Los días que siguieron a aquella cena fueron un desfile de silencios incómodos y pensamientos oscuros. Me despertaba temprano, como siempre, con el canto de los pájaros sobre las jacarandas de la calle y el aroma del café de olla que preparo desde hace décadas. Pero esa rutina que antes me traía calma, ahora me parecía hueca. Cada sorbo de café se mezclaba con la voz de mi hijo resonando en mi cabeza. «Esa casa ya es mía. Solo falta tu firma». Me preguntaba cómo podía estar tan seguro, cómo podía hablar de la casa como si ya la tuviera en las manos. Y entonces, poco a poco, empecé a notar detalles que antes se me escapaban. Un lunes por la mañana, mientras ordenaba mi escritorio, encontré un sobre con mi nombre en letras grandes, sobre la mesa de la sala. Dentro había fotocopias de escrituras y un borrador de testamento. Nadie más tiene llaves de mi casa aparte de Mauricio. El sobre estaba abierto, como si lo hubieran dejado a propósito para que lo viera. Llamé a mi hijo esa tarde. «Mauricio, encontré unos papeles en mi casa. ¿Sabes algo de eso?» «Ah, sí, papá», contestó con tono ligero, como quien habla del clima. «Te los dejé para que los vayas revisando. Es importante tener todo en orden, ya sabes. Uno nunca sabe cuándo se le acaba el tiempo». Me quedé mudo unos segundos hasta que le pregunté con voz seca, «¿Y desde cuándo planeas mis tiempos de vida?» Mauricio soltó una risita nerviosa, como si lo que acababa de decir no tuviera nada de malo. «No exageres, papá. No es nada contra ti. Es por tu bien y por el de la familia». Corté la llamada sin despedirme. A partir de ahí, empecé a verlos con otros ojos. Clara, su esposa, siempre hacía comentarios sutiles. «Ay, don Ernesto, ¿no cree que es peligroso vivir solo en una casa tan grande?», decía mientras tomaba café conmigo. «Es un milagro que siga subiendo esas escaleras todos los días sin caerse». Lo decía con una sonrisa dulce, pero sus palabras eran dagas disfrazadas de caricias. Incluso mis nietos, que adoro con todo mi corazón, repetían frases que seguramente escuchaban en su casa. Un día Diego, el mayor de apenas 12 años, me soltó mientras jugábamos ajedrez. «Abuelo, ¿por qué no te vas a vivir con nosotros? Papá dice que pronto nos mudaremos aquí». Me dolió más que un golpe. La casa, que antes era un refugio de recuerdos, empezó a parecerme un terreno minado. Caminaba por el pasillo y pensaba, ¿será este el último año que camine por aquí como dueño? Encendía la radio en la cocina y me sorprendía mirando el mosaico de Talavera, preguntándome si pronto alguien más lo arrancaría para poner azulejos modernos. Busqué apoyo en mis amigos. En el club de dominó donde nos reunimos los viernes en la Plaza Valladolid, les conté a Polo y a Chema lo que estaba pasando. Polo, un hombre recio de bigote canoso, golpeó la mesa con fuerza. «¡Qué poca madre!», exclamó. «Perdona, Ernesto, pero eso no se hace. Los hijos no pueden andar apresurando la herencia como si fueras un mueble viejo». Chema, más calmado, me miró con ojos de tristeza. «Es lo que pasa cuando uno no pone límites a tiempo, compadre. Tú siempre le diste todo a Mauricio, y él cree que eso es lo normal». Sus palabras me calaron hondo. Recordé cómo, de joven, me rompí el lomo trabajando en la Biblioteca Universitaria de Michoacán. No había día en que no llegara a casa con los hombros cansados y las manos llenas de polvo de los libros viejos. Todo lo que ahorraba lo invertía en la educación de Mauricio, para que pudiera estudiar en Monterrey y no tuviera que pasar las penurias que yo pasé. Nunca pensé que ese sacrificio podría convertirse en un arma contra mí. Los días siguientes, la presión aumentó. Mauricio empezó a venir más seguido, siempre acompañado de su abogado, un hombre joven de corbata ajustada que apenas me saludaba y enseguida abría su portafolio. «Don Ernesto», me decía, «lo mejor sería que dejara todo en orden. Así evitamos trámites innecesarios después». Yo asentía en silencio, pero por dentro hervía. Después, pensaba, significaba mi muerte. Y ellos hablaban de ella como si ya estuviera marcada en el calendario. En las noches, cuando el silencio de la casa me envolvía,
Me sentaba en el sillón de la sala y miraba las fotografías familiares. Había una en particular que no podía dejar de observar. Mauricio, con apenas 6 años, montado en su bicicleta nueva, sonriendo con todos los dientes chuecos. Yo estaba detrás, con las manos listas para sostenerlo si se caía. Me preguntaba, ¿en qué momento dejé de ser el padre que lo cuidaba, para convertirme en el obstáculo de sus planes? La sombra del testamento se extendía cada vez más sobre mí. Sentía que cada visita de Mauricio era una emboscada disfrazada de cariño. La casa, mi casa, se había convertido en un botín codiciado, y aunque aún no lo sabía, la verdadera batalla apenas comenzaba. Cuando uno llega a mi edad, los recuerdos se vuelven como las piedras del río, algunas suaves, pulidas por el tiempo, y otras filosas, que siguen doliendo al tocarlas. Esa semana, después de los papeles y las visitas incómodas de Mauricio, no dejaba de pensar en todo lo que había hecho por él, en los caminos que recorrimos juntos y en los silencios que dejamos sembrados en medio. Yo siempre fui un hombre de pocas palabras, quizás porque mi padre también lo era. En mi casa de infancia allá en Pátzcuaro, los hombres no hablábamos mucho de sentimientos. Mi padre se sentaba a la mesa con la mirada seria, decía 3 o 4 frases y volvía a perderse en sus pensamientos. Aprendí de él que lo importante era trabajar, no hablar, y así viví mi vida, guardando, cediendo, evitando discusiones. Ahora me doy cuenta de que ese silencio fue mi error más grande. En las mañanas, al caminar por el centro de Morelia, veía pasar a los jóvenes universitarios cargando mochilas, riendo entre ellos. Recordaba entonces los años en que Mauricio era estudiante en Monterrey. Yo trabajaba en la Biblioteca Universitaria de Michoacán, catalogando libros, cuidando que no se humedecieran los volúmenes antiguos. El sueldo no era mucho, pero cada peso que ahorraba lo mandaba para su renta, su comida, sus libros de ingeniería. Me privaba de lujos, de viajes, de comodidades, todo para que él no sintiera lo que yo sentí, esa angustia de llegar a fin de mes con los bolsillos vacíos. Yo pensé que lo criaba con valores, que le enseñaba el respeto y el esfuerzo, pero nunca hablamos de lo importante. La ambición, los límites, la gratitud. No lo preparé para la tentación de querer más, siempre más. Una tarde me encontré con Polo, en el club de dominó de la Plaza Valladolid. Él, como siempre, traía su sombrero de palma y su voz ronca de tanto mezcal y tabaco. Le conté lo que pasaba, con ese nudo en la garganta que no se me quitaba desde la cena. «Mira, Ernesto», me dijo, mientras movía las fichas sobre la mesa, «a veces lo que uno cría no es un hijo, es una deuda. Y las deudas nunca se acaban de pagar». Esa frase me atravesó como cuchillo. Me quedé mirando sus manos viejas y temblorosas, pero firmes al colocar la ficha de doble 6. Tenía razón. Yo había criado a Mauricio como si le debiera algo, como si todo en mi vida estuviera destinado a darle más de lo que yo tuve. Y ahora, él lo veía como un derecho, no como un regalo. Chema, otro del grupo, intervino con tono más suave. «No te culpes tanto, compadre. Cada quien escoge qué hacer con lo que recibe. Tú le diste herramientas. Si él las usa para construir o para destruir, ya no depende de ti». Esa noche, volví a casa caminando por la avenida Madero, con las luces de los portales encendidas y el aroma de las corundas que vendían en los puestos. Me senté en una banca frente a la catedral, viendo cómo las torres iluminadas se elevaban contra el cielo oscuro. Y pensé en Teresa, en lo mucho que me hubiera gustado escuchar su consejo. Ella tenía una claridad que a mí siempre me faltó. «Habla, Ernesto», me habría dicho. «No te quedes callado, que el silencio también mata». Pero no hablé. No cuando Mauricio empezó a mostrar esa ambición en la universidad. No cuando me pedía dinero para cosas que no eran estrictamente necesarias. No cuando, ya adulto, empezó a presumir los negocios que hacía a costa de otros. Siempre lo miré con orgullo callado, como si cualquier éxito suyo borrara la incomodidad que me provocaban sus métodos. El silencio es cómodo, pero caro, y yo lo estoy pagando ahora. En casa, las pruebas de su codicia se multiplicaban. Un día, mientras buscaba un documento en el escritorio, encontré una carpeta con fotos de la casa. La fachada, el patio, hasta las habitaciones. Eran recientes, tomadas sin que yo me diera cuenta. Junto a ellas, una nota manuscrita decía:
Posible proyecto de remodelación, quitar muro del patio. Sentí como si me hubieran espiado en mi propia vida. Esa noche no pude dormir. El reloj de péndulo marcaba cada segundo con un eco insoportable. Caminé por el pasillo, encendiendo luces aquí y allá como si necesitara comprobar que todo seguía en su lugar. El olor de la madera vieja, de los muros húmedos después de la lluvia, me envolvía como un abrazo. Era mi refugio, y pensar que mi propio hijo lo veía como un negocio me partía en dos. Me senté en la cocina y como un acto de defensa preparé el guiso que más le gustaba a Teresa, sopa tarasca con tortillas fritas y chile pasilla. El simple aroma me devolvió por un instante la sensación de hogar. Me pregunté si Mauricio alguna vez recordaba esos sabores, esas noches en que comíamos los tres juntos, riendo sin preocupación, y me respondí solo, no, para él, todo eso ya no tenía peso. La memoria no vale en un contrato. Esa certeza me dolió más que cualquier reproche. Me prometí entonces que no seguiría callado, que había llegado el momento de romper con esos silencios de siempre. Aunque todavía no sabía cómo ni con qué fuerza, algo en mi interior empezaba a despertar. Una voz que llevaba años dormida, pero que ahora reclamaba justicia. Mauricio empezó a venir más seguido a la casa. Al principio lo hacía solo, con la excusa de visitarme. Pero pronto comenzó a traer compañía. Primero Clara, luego los niños, y después, como si fuera algo natural, su abogado de corbata ajustada. El problema no era la visita en sí. Al contrario, yo siempre he sido un hombre agradecido de la compañía, sino el aire con el que entraban, como si la casa ya les perteneciera y yo fuese apenas un huésped que pronto iba a marcharse. La primera vez que apareció con el abogado, recuerdo que venían en traje, a pesar de que era un martes caluroso y húmedo por la lluvia de agosto. Me abrieron la puerta sin tocar, con la confianza de quien entra en su propia sala. «Papá, mira, este es el licenciado Ramírez, nos está ayudando a organizar unos papeles», dijo Mauricio, mientras el muchacho me extendía la mano sin siquiera mirarme a los ojos. «Un gusto, don Ernesto», murmuró, y enseguida sacó un portafolio negro lleno de documentos. Yo les ofrecí café de olla, como dicta la cortesía en Michoacán, pero ellos apenas dieron sorbos distraídos, ocupados en revisar hojas y más hojas sobre mi mesa de comedor. Mientras tanto, yo observaba desde la cabecera en silencio, sintiendo que mi propia casa se transformaba en oficina ajena. «Es un trámite muy sencillo», dijo Ramírez, con voz de vendedor de seguros. «Solo es cuestión de firmar aquí, aquí y aquí. Así se asegura que todo esté en orden para el futuro». Mauricio me miró sonriendo, como si aquello fuera un regalo de cumpleaños. «Es lo mejor para todos, papá. Ya ves cómo están las cosas. No queremos problemas después». Esa sonrisa suya era la misma que ponía de niño cuando quería que le comprara dulces, pero ahora no pedía caramelos, pedía mi casa. Lo peor es que lo hacía con un tono tan cordial que casi me hacía dudar de mi propio enojo. Esa es la trampa de la presión con sonrisa. Uno siente que decir no lo convierte en el villano, en el malagradecido. La segunda visita fue aún más descarada. Clara se apareció con una libreta llena de notas. «Don Ernesto, estuve pensando en cómo podríamos remodelar un poco la casa. Ya sabe, para hacerla más cómoda para todos. Mire, aquí tengo unas ideas. Abrir la cocina, tirar este muro del patio, poner ventanales grandes. ¿A poco no sería precioso?» La escuchaba hablar y veía cómo dibujaba con su pluma sobre el papel, como si mi hogar fuera un proyecto de revista. Yo solo asentía, por educación, pero por dentro sentía que me arrancaban pedazo por pedazo de historia. En ese mismo patio donde ella planeaba poner un ventanal moderno, Teresa y yo bailamos por última vez en una Navidad. Aún puedo escuchar la música de tríos, las luces de colores colgando de los naranjos, y la risa de mi hijo corriendo con una bengala en la mano. ¿Cómo podía tirarse todo eso a la basura con un simple trazo en una libreta? Poco después vino la presión más descarada. Me llevaron al notario. Mauricio me recogió en la camioneta una mañana, diciendo que quería invitarme a desayunar unas corundas con atole en el centro. Acepté sin sospechar, pero al terminar, en lugar de volver a casa, me condujo a una oficina elegante cerca del Boulevard García de León. «Es solo para platicar, papá»,
dijo mientras me abría la puerta con esa amabilidad de vendedor que ya conocía demasiado. Adentro, un hombre de corbata roja me saludó como si ya me conociera de toda la vida. Me mostró papeles, me explicó términos legales, me habló de sucesión ordenada y de protección patrimonial. Todo parecía tan técnico, tan inevitable, que por un momento me vi a mí mismo cediendo, firmando, dejando que todo siguiera su curso. Pero algo dentro de mí se resistía. Una voz, pequeña pero firme, me repetía: «Todavía estoy vivo. Esta casa sigue siendo mía». Esa tarde regresé más cansado que nunca. No era un cansancio físico, sino un agotamiento del alma. La casa me recibió con su silencio habitual, pero yo la sentí como un refugio en peligro. Recorrí cada habitación, tocando los muros, los muebles, como si quisiera grabar en mi memoria cada detalle, por si acaso pronto me lo arrancaban. En la cocina aún se conservaba el molcajete que fue de mi madre, ennegrecido de tanto moler chiles. En la sala, el tapete que Teresa y yo compramos en un viaje a Oaxaca. En mi recámara, el ropero de cedro que huele a alcanfor. Todo tenía un peso, un valor imposible de medir en dinero, y sin embargo para mi hijo todo era patrimonio, trámite, orden. Aquella noche me senté en el sillón de la sala, encendí la lámpara de pie y abrí un libro viejo de Octavio Paz. No pude leer más de una página. Las letras se confundían con las palabras de Mauricio repitiéndose en mi mente. «Es lo mejor para todos, papá». Me di cuenta de que la batalla no iba a ser directa. No habría gritos ni insultos. La estrategia era otra. Sonrisas, abrazos, palabras amables y un cerco que se cerraba poco a poco, hasta que yo mismo terminara creyendo que debía ceder. Pero algo en mi interior ya no estaba dispuesto a rendirse. Podía callar muchas cosas, pero no esta. La presión con sonrisa solo funciona con quien acepta el disfraz. Y yo empezaba a ver, por primera vez, el verdadero rostro de la ambición de mi hijo. No fue una revelación de golpe, sino una acumulación de señales, como las gotas que caen en la piedra, sin ruido al principio, hasta que un día el agujero ya está hecho. Así me pasó a mí. Veía a Mauricio sonriendo, a Clara dibujando remodelaciones, al abogado desplegando papeles, y yo callaba, tragándome la rabia. Pero aquel silencio tenía fecha de caducidad. La noticia me llegó de la manera más cruel. Una tarde, mientras ordenaba libros en la biblioteca personal que guardo en la sala, entró doña Julia, la vecina de enfrente. Es una mujer mayor, chismosa pero de buen corazón, de esas que no pueden evitar contar lo que saben. Me habló en voz baja, como si revelara un secreto de estado. «Don Ernesto, yo no sé si decirle esto, pero vi a su hijo enseñando la casa a unos señores. Entraron el otro día mientras usted no estaba, tenían planos y todo. Se me heló la sangre. Le agradecí y cerré la puerta apenas pude. Me quedé de pie en medio de la sala, con la vista clavada en la pared donde cuelga la foto familiar de hace 30 años. Teresa, yo y un Mauricio adolescente con su camiseta del Morelia, sonriente como si la vida entera estuviera adelante. ¿En qué momento se torció todo? Esa misma noche lo confronté. Lo llamé, con la voz más firme que pude. «Mauricio, ¿es cierto que ya tienes comprador para la casa?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz tranquila, demasiado tranquila. «Papá, no lo tomes a mal. Es un buen negocio. Un desarrollador está interesado, quiere construir departamentos. Nos conviene a todos». «¿Nos conviene?», repetí, sintiendo que la sangre me hervía. «¿A quién, Mauricio? ¿A ti? ¿A Clara? ¿O a mí, que me quieres echar de mi propia casa?» Entonces me soltó la frase que partió lo poco que quedaba entero en mí. «Papá, ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros aprovechar». Me quedé mudo, no porque no tuviera que decir, sino porque las palabras me sabían a ceniza en la lengua. «Ya viviste tu vida», como si yo fuera un mueble viejo, un libro agotado en una estantería. Esa noche no pegué un ojo. Caminé por la casa como un fantasma, encendiendo luces, abriendo puertas, como si necesitara comprobar que seguía siendo mía. Me detuve en el patio, donde las bugambilias caen en cascada sobre el muro. Toqué la pared con la palma abierta. Allí todavía se nota el dibujo que Teresa pintó con cal,
un sol infantil con ojos y sonrisa. Quiso hacerlo una tarde de fiesta para divertir a los niños del barrio. Yo la ayudé subiendo la escalera y pasándole la brocha. Ese sol nos miró durante décadas, resistiendo lluvias, calor y viento. Pensé en el desarrollador, en las máquinas tirando ese muro, arrancando las raíces de las bugambilias, borrando la sonrisa del sol pintado. Y sentí algo dentro de mí romperse. El punto de quiebre no fue un grito ni un golpe, fue una certeza, una voz que me dijo: si no defiendes esto ahora, nunca más tendrás derecho a llamarlo tuyo. Recordé entonces a Teresa, la mujer más terca que conocí. Cuando alguien quería arrebatarle algo, no importaba quién, se plantaba firme y decía: primero me sacan a mí, luego lo demás. Nunca le tembló la voz, y esa fuerza, que yo siempre admiré y nunca tuve, me invadió de repente. Al día siguiente, mientras desayunaba pan de nata con café, me encontré mirando el reloj de péndulo. Cada tic-tac era un recordatorio de que el tiempo avanzaba. Sí, pero aún no me había llevado. Yo seguía aquí, y mientras respirara, no permitiría que me borraran de mi propia historia. Fui a ver a Ana, la hija de mi difunto mejor amigo, Joaquín. Ella ahora trabaja en una asociación cultural en el centro, dedicada a preservar casas coloniales de Morelia. Siempre ha sido como una sobrina para mí, y sé que me aprecia. Le conté todo con la voz quebrada, pero sin esconder nada. Ana me miró con ojos encendidos, como los de Teresa cuando se enojaba. Don Ernesto, no permita que le arrebaten lo que es suyo. Esa casa no es solo paredes, es memoria viva. Yo le ayudo a protegerla. Salí de ahí con un plan. Aún no sabía cómo terminaría, pero por primera vez en semanas sentí alivio. Había decidido luchar. Esa misma tarde, al entrar de nuevo en mi casa, noté que el aire era distinto. Las paredes, los muebles, el suelo, todo parecía observarme, como esperando mi decisión, y yo, por primera vez, me sentí digno de estar allí. El punto de quiebre ya había pasado. Lo siguiente sería la respuesta. Cuando uno toma una decisión verdadera, el mundo parece ponerse en movimiento, como si todo lo que antes era confusión se alineara de golpe. Después de aquella conversación con Ana, volví a casa distinto. Ya no era el viejo cansado que caminaba por las habitaciones con miedo de perderlas. Era el dueño legítimo que por fin se reconocía como tal, y eso cambia todo. La primera noche tras decidir luchar, dormí como no lo hacía desde que Teresa murió. Soñé con ella. Estaba en el patio regando las macetas de geranios y me miraba con esa sonrisa suya, mezcla de ternura y reto. Ya era hora, Ernesto, me dijo en el sueño, y al despertar tuve la certeza de que me había dado su bendición. Ana no perdió tiempo. A la mañana siguiente me acompañó a una notaría distinta con un hombre de confianza que ella conocía bien. Le expliqué mi situación sin rodeos. Licenciado, quiero asegurarme de que mi casa siga viva, pero no en manos de especuladores. Quiero que sirva para algo más grande que yo. El notario me escuchó con respeto, sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió lentamente. Se puede hacer, don Ernesto. Lo que usted quiere se llama legado cultural. Puede donar la propiedad a una asociación, con condiciones. Usted seguiría viviendo aquí hasta el último día de su vida. Nadie puede tocarlo. Sentí un peso caerme del pecho. Era como si de pronto el aire volviera a ser respirable. Ana se ofreció a que la asociación cultural se hiciera cargo. Prometió que respetarían cada muro, cada teja, cada rincón de la casa. La idea era transformarla en un pequeño centro comunitario, un espacio para exposiciones, música, poesía, pero conservando su esencia. Así su historia seguirá latiendo en estas paredes, don Ernesto, y usted no estará solo nunca más, me dijo con un brillo en los ojos que me recordó al de mi hijo cuando era niño. Firmé el Nuevo Testamento con mano firme. Cuando terminé, miré mi firma y sentí un alivio enorme. No era una renuncia, era un acto de defensa. Había blindado mi casa contra la codicia. La noticia no tardó en llegar a Mauricio. Lo invité a cenar un jueves, como si fuera una velada más. Preparé carnitas de Quiroga y un tequila que guardaba para ocasiones especiales. Él llegó confiado, con Clara a su lado, convencido de que sería el día en que por fin cedería. Después del primer brindis, le hablé sin rodeos. «Mauricio, ya resolví lo de la casa.
Él sonrió, seguro de su triunfo. «Qué bien, papá. Sabía que al final lo entenderías». «Sí, lo entendí», continué. «Esta casa será donada a una asociación cultural. Seguiré viviendo aquí hasta que muera, y después será espacio para jóvenes artistas y para preservar la memoria de Morelia». El silencio cayó como piedra. Clara me miró con ojos desorbitados. Mauricio apretó la copa con tanta fuerza que temí que la rompiera. «¿Qué hiciste?», murmuró al fin con un tono que jamás le había escuchado. «Defendí mi hogar, hijo», le respondí, mirándolo directo a los ojos. «Esto no es un negocio, es mi vida, la de tu madre, la tuya de niño. No voy a permitir que lo derriben para poner departamentos». Mauricio se levantó de la mesa sin decir nada más, ni gritos ni reproches, solo un portazo que retumbó en las paredes. Clara lo siguió, con el rostro encendido de rabia. Yo me quedé allí, en la mesa iluminada por la lámpara de hierro, con las copas medio llenas y el plato de carnitas aún caliente. No sentí tristeza, sentí paz, una calma profunda, como la de un río que al fin encuentra su cauce. Al día siguiente, Ana llegó con un grupo de jóvenes voluntarios. Entre risas y entusiasmo, empezaron a limpiar el patio, a pintar bardas, a colgar luces. El eco de la casa cambió de inmediato. Ya no era un lugar sitiado por la ambición, sino un refugio abierto a nuevas voces. Mientras los miraba trabajar, supe que había hecho lo correcto. Mauricio podría odiarme por un tiempo, tal vez para siempre, pero yo había salvado lo que verdaderamente importaba, la dignidad de mi historia. Ese día entendí que la vejez no es solo esperar la muerte, también puede ser el momento de plantarse firme y decir, aquí estoy, este soy yo, y esto es lo que defiendo. Los días siguientes fueron extraños, como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo. Después de la tormenta, llegó una calma distinta, no la quietud silenciosa que me había acompañado durante años de viudez, sino una paz llena de movimiento, de nuevas presencias que poco a poco le daban a mi casa una vida que yo ya creía perdida. La Asociación Cultural, con la ayuda de Ana, comenzó a organizar actividades en el patio y en la sala. Una tarde colgaron fotografías antiguas de Morelia, imágenes en blanco y negro del acueducto, de las procesiones de Semana Santa, de las plazas cuando aún no existían los puestos modernos de comida rápida. Ver a los jóvenes observando esas fotos con admiración me llenó de orgullo. Yo mismo les contaba anécdotas. Cómo se hacían las calendas en los barrios, cómo olía la cantera húmeda al amanecer, cómo las campanas de la catedral marcaban las horas de mi infancia. Mi casa, que antes me parecía demasiado grande para mí solo, ahora se transformaba en un lugar habitado, resonante de risas, guitarras, voces. El patio que Mauricio quería abrir para poner ventanales se llenaba de sillas de madera, velas y música de trova. Los muchachos tocaban las mañanitas en guitarras viejas, y yo, sentado en la cabecera como un abuelo de todos, sentía que Teresa sonreía desde algún rincón invisible. El eco de mis pasos ya no me sonaba triste, sino acompañado. Donde antes había soledad, ahora había comunidad. Y sin embargo, la herida con mi hijo seguía abierta. No volví a verlo en semanas. Alguna que otra vez me llamaba para preguntarme por mi salud, con voz seca, casi por obligación. No volvió a tocar el tema de la casa, pero su silencio era más duro que cualquier reproche. Una tarde, mientras los jóvenes montaban una exposición de pinturas en el salón principal, recibí una llamada inesperada. Era Mauricio. «Papá», dijo, y su voz sonaba más cansada que enojada. «No sé si hiciste lo correcto, pero supongo que era lo que necesitabas». Me quedé callado un momento, midiendo mis palabras. «Hijo, lo que hice fue defenderme. Tal vez no era lo que esperabas, pero era lo que debía. Esta casa nunca fue un negocio. Fue y será siempre un hogar con historia». Del otro lado no hubo respuesta, solo un suspiro y el clic del teléfono al colgar. No lloré. A mi edad, uno aprende que los vínculos también pasan por sequías y que a veces la distancia es necesaria para que florezca algo nuevo. Tal vez algún día él regrese, no como comprador, sino como hijo. Mientras tanto, yo sigo aquí, sin rencores, pero con la frente en alto. El día de la inauguración oficial del Centro Cultural fue uno de los más felices de mi vida. Vinieron vecinos, amigos,
artistas jóvenes y viejos conocidos. Se sirvió atole de tamarindo, corundas, y hasta trajeron un trío que cantó bajo las bugambilias. Yo miraba todo con una mezcla de asombro y gratitud. Pensaba, esto es lo que debía ser. No un edificio de departamentos, sino un corazón latiendo en medio de Morelia. Los muros de cantera parecían respirar. El sol pintado por Teresa en el muro del patio brillaba con fuerza renovada, como si celebrara conmigo, y yo, sentado en mi sillón de siempre, rodeado de gente nueva y recuerdos antiguos, entendí que la vida no se mide en lo que uno posee, sino en lo que uno defiende con dignidad. A veces, cuando la noche cae y la casa se queda en silencio, escucho el rumor de voces que ya no están. Teresa riendo en la cocina, mi hijo corriendo con su bicicleta, mis amigos jugando dominó en la sala. No me entristece, al contrario, me confirma que sigo habitando un espacio lleno de vida, aunque algunos de esos seres queridos ya no caminen conmigo. He descubierto que no soy el guardián de una propiedad, como pensé tantas veces. Soy el último testigo de una época, y gracias a mi decisión también su defensor. Ahora sé que mi vejez no es un final apagado, sino una resistencia luminosa, una herencia de dignidad. Y cada vez que cierro los ojos bajo las bugambilias, escucho a Teresa susurrar en mi oído, «Lo lograste, Ernesto. Esta casa seguirá siendo un hogar,